Muy buenas tardes, bella audiencia. Gracias por sintonizar con nosotros aquí en Café con Hispanos. En esta tarde tenemos el doctor Zeke Hernández, que es un profesor en the Wharton School de Business en Filadelfia. Filadelfia. En Filadelfia, sí, y ha trabajado haciendo investigaciones sobre inmigración y es un autor de un libro que ahí está en la pantalla que se llama The Truth About Immigration. La verdad sobre la inmigración. Y vamos a hablar un poco de la inmigración a los Estados Unidos y de inmigrantes con él. Pero primeramente vamos a hablar un poco de Zeke y su historia y de dónde es. Tú sabes que mucha gente, Zeke, queremos saber de dónde eres, qué país eres. Entonces, comparta con el pueblo de dónde eres, Zeke. Soy del paisito de Uruguay, o como decimos en Uruguay, uruguayo, pero no voy a usar mi acento uruguayo porque si no nadie me entiende. Uruguacho. ah, Uruguay. Uruguacho. Mira, y estaba compartiendo con Zeke antes que él está ahora mismo hablando con Hispano del Sur y Café con Hispano en nuestro programa aquí, que está en Raleigh, Carolina del Norte, y que por coincidencia que ayer en fútbol, que su patria o su equipo estaba jugando en Charlotte y estaba jugando contra Colombia. Y lo siento mucho, pero perdió el juego sobre Colombia. Sí, bueno, felicitaciones a mis hermanos colombianos que estén escuchando. Sí, 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 sí. Esto es por coincidencia que hoy está en el programa y ayer jugaron en Charlotte. Y Charlotte, doctor, es como unas 3 horas de rally, donde estamos, yo Ok, estoy sentado ahora está en bien. la estación de radio. Pero comparte un poco de su historia, porque tú eres primera generación de Uruguay. Y comparte un poco de tu trayectoria acá, tu familia y sus estudios, que llegaste a un nivel bien alto en su educación de doctorado en un sistema americana, no es un doctorado en otro país, es aquí en los Estados Unidos, que es un poco Así es. diferente que en los otros países. Pero compartes un poco de su historia de llegar aquí como primera generación inmigrante, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, como dije, nací en Uruguay. Cuando yo era chico, mi padre trabajaba para una empresa multinacional grande y nos trasladaron a Centroamérica, así que de niño vivía en Costa Rica y en Guatemala, también en Argentina. Y bueno, en esos años aprendí inglés, yendo a algunos colegios que eran en inglés, entonces eso abrió las puertas para que cuando me volví adulto vine aquí a estudiar a los Estados Unidos, al estado de Utah. Hice una licenciatura y una maestría en accounting, de contabilidad creo que dicen, Ujú, ujú. bueno, contaduría o contabilidad. Sí, sí. Y bueno, y después pensé que iba a volver a Uruguay después de terminar esos estudios, pero surgió una oportunidad más de hacer un doctorado, un PhD, en la Universidad de Minnesota, donde estudié negocios internacionales y economía. Y en esos años me especialicé en temas de, bueno, como dije, negocios internacionales, pero específicamente mi especialidad es sobre cómo la migración, el movimiento de las personas a través de los países afecta la economía y la inversión internacional de las empresas, el crecimiento de las empresas. El movimiento de la gente tiene mucho que ver con el movimiento del capital y las ideas y la tecnología. Entonces, esa es mi especialización y he estado aquí ya más de 20 años, soy profesor en Wharton, como mencionaste, Gilberto, y bueno, eso no sé si quieres que diga más, pero Sí, a nivel personal estoy casado, tengo 5 hijos americanos, 5, así que 5 familia niños. grande, 5 niños, gracias a Dios, así que Qué bueno. bueno, tenemos una familia como muchas familias hispanas que nos encanta estar juntos y comer juntos y jugar fútbol y bueno, esas cosas. Y tener familia grande. Sí, sí, bueno, no es muy normal tener tantos hijos, pero mi señora y yo siempre quisimos una familia grande.
Qué bueno, no, gloria a Dios, qué bueno. Porque en el sistema americano, normalmente es normal a tener dos niños, dos y medio. Yo no sé cómo uno corta un niño en pedazos, pero dos y medio, tres Sí, niños. promedio, sí. Sí, y nosotros tenemos como cinco, ¿no? So usted, primera generación inmigrante, traíste su cultura para acá con la familia grande, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. Y bueno, ¿Usted viniste de una familia grande o tiene dos hermanos, una familia pequeña? sí, yo vengo de una familia de 4 hijos. Ok. Mi esposa viene de una familia de 7, así que en realidad Ok. los dos venimos de familias grandes, digamos, no nos asustaba mucho la idea de tener hijos, pero bueno, es una bendición No, tenerlos. claro, no, claro que sí. Yo estoy analizándote un poquito, porque tú Sí, sí, viniste está bien. ella vino de siete niños, ¿no? Tú viniste de cuatro, right? Entonces teniste cinco. Un En- promedio más o menos. yo vine de cuatro, yo soy el menor de cuatro, entonces yo tenía tres. Ah, bueno. So, I didn't get the four. Terminamos, Sí. terminamos. Es interesante, ¿no? Porque, digamos, los datos muestran que aún los hispanos en este país sí tenemos más hijos que los, digamos, Americanos. nativos locales, ¿no? Sí. Pero cada vez menos. Los hispanos van cada vez teniendo familias más pequeñas y vamos, digamos, siendo cada vez más parecidos a los locales, ¿no? En ese sentido. Sí, porque estamos asimilando en la cultura, quizás americana, que normalmente tienen dos niños. Y uno Sí. dice, wow, los americanos son inteligentes porque tienen dos niños, son menos dinero, menos plata, menos inversión. Dice, Sí, digamos que yo nunca pensé en tener familia como una proposición económica, ¿no? Pero supongo que mucha gente lo piensa así. oh, yeah, I think so. Yo está pensando en su pensamiento como investigador. I don't know if that's true or not. Bueno, no puedo evitarlo. Right, right. Pero entonces, vamos a hablar un poco de el estudio que tú has hecho en su libro, The Truth About Inmigración, la verdad de la inmigración, de qué porcentaje de la población mundial, vamos a decir, son inmigrantes viviendo en un país que ellos no nacieron. Estamos hablando mundial, no solamente en los Estados Unidos. Sí, Ah, sí, a y nivel mundial. Sí, sí, ¿qué Sí, es porcentaje? bueno. Ajá, dime. Perdón, siga, siga. Sí, sí, ¿qué porcentaje de la población del mundo son inmigrantes? Quiere decir que ellos no nacieron en ese país nacieron en otro país y viven ahí. ¿Qué porcentaje mundial que son Sí. inmigrantes? Sí, hay 8.000 millones de personas en el mundo y el 3,5% son inmigrantes. O sea que yo muchas veces le hago esa pregunta cuando hablo sobre la migración y la mayoría de la gente piensa que es mucho más, que es un porcentaje mucho más elevado, pero es el 3,5%, que no es poca gente, pero mucho menos de lo que piensa la mayoría. Wow, wow. Y para comparar, en los Estados Unidos, ¿qué porcentaje en los Estados Unidos son personas que son inmigrantes? Quiere decir que no nacieron acá y vinieron a este país y viven aquí. Sí, en los Estados Unidos es un porcentaje mucho más grande, es más o menos 14%. So, que- Este, y de eso no son hispanos, es todo el mundo. Eso es de todo el mundo, de todo el mundo. Sí, exactamente. Son 14%. Este, Dime. 14%, sí. Y la población total de los Estados Unidos son 360 millones, ¿verdad? Así que más o menos es una cantidad grande de personas, ¿no? Pero no es la mayoría, porque yo también, por ejemplo, a veces le pregunto mucho a los americanos, bueno, ¿qué porcentaje de su país son inmigrantes? Ajá. Y la persona promedio piensa que es casi 40%, ¿verdad? Que Mm. es un montón, pero no, son 14%, es menos de lo que piensa la gente. Wow, sí, 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 claro. Y ahora sabemos que la inmigración, el tema inmigración está en las noticias.
está bien, es una papa bien caliente o una arepa bien caliente, un plátano bien Es, caliente. eso mismo, sí. Sí, sí, bien caliente. Entonces, ya está enfrente de la mente de la noticia y todo el mundo hablando de inmigración. Entonces, ¿qué porcentaje o cuántos años más o menos son los inmigrantes que han vivido aquí en los Estados Unidos, the average time que los inmigrantes han venido aquí, viven acá en este país? Bueno, y todos los inmigrantes así en total, de todos los orígenes y de todo tipo, no sé bien exactamente, no tengo el número exacto, pero son varios años, digamos. Lo que sí sabemos con un poco más de precisión es que mucha gente en este país está preocupada por los inmigrantes indocumentados. Ujú, Y eso sí sabemos que el 75%, o sea, bueno, hay más o menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país, ujú, es más o menos el 23% del total, y de esos 11 millones, más de tres cuartos, más de la tres cuarta parte, así que casi 8 millones han estado aquí más de 10 años. ¿Verdad? Y el 20% han estado aquí más de 20 años. O sea que cuando mucha gente, digamos, piensa que el estereotipo del inmigrante indocumentado es ujú, una persona que acaba de cruzar la frontera y que ha estado ujú, aquí poquito, que no tiene trabajo, que no tiene familia, pero en ujú, realidad la gran mayoría son gente que viven aquí permanentemente, con familias, con hijos, con trabajos, con casas. ujú. O sea, es una población en realidad muy estable aquí en este país. Para clarificar para la audiencia, entonces, de los inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos, que son sin documentos, am, la mayoría, 75% de ellos que están aquí sin documento, ha estado en este país de 10 años, más o menos, De 10 años o más. y 10 años o más, y 25% son 20 años o más. Exacto, exacto. Hay gente que ha estado aquí hace mucho tiempo, Eso mucho la tiempo. mayoría, toda toda la atención en la noticia de la inmigración, inmigrantes entrando por la frontera, toda esa gente no están aquí mucho tiempo, la mayoría son 10 años o más. Claro, claro. O sea, digamos, lo que se muestra mucho en las noticias, en especial en ciertos noticieros que están muy, como que muy obsesionados con ese tema, no Sí. refleja a la persona normal, digamos, que ha estado en este país por mucho tiempo. Incluso hay mucha gente que no tiene, digamos, documentos, Ujú, que aún tiene, por ejemplo, su empresa propia y contrata, contrata gente que es americana, ¿no? ujú. Entonces, bueno, no sé si le interesa hablar un poco de por qué tenemos tanta gente indocumentada, pero Habla, digamos, sigue. la, ¿Por qué? la razón es más que nada porque el sistema de migración de los Estados Unidos permite en realidad mucho menos gente por caminos legales de lo que el país necesita. O sea, este país necesita mucha mano de obra, las empresas de aquí de este país necesitan muchos trabajadores y el sistema no permite suficiente gente por caminos legales, entonces mucha gente viene por caminos ilegales y Mm, se queda permanentemente. Por ejemplo, cada año el sistema legal, digamos, el sistema que tenemos ahora fue establecido en 1990. Eh, en esos años, o sea que más de hace unos 35 años. La economía en esos 35 años es más del doble del tamaño de lo que era en 1990. Entonces tenemos una economía mucho, mucho más grande, pero permitimos una cantidad de visas, más o menos 1 millón de green cards, ujú, ¿verdad? De residentes permanentes por año, ujú. ¿ok? Ahora, en este país se mueren 700.000 personas que están en la edad, digamos, ideal para trabajar, entre los 18 y los 65 años. El sistema no 700.000. 700.000. 700.000, ¿ok? 700.000. Ok. Y damos 1 millón de green cards Oh, por año. wow. Ok, ok. Ah, Pero de ese millón, menos de la mitad son inmigrantes nuevos que vienen a trabajar. Lo que estoy tratando de comunicar es esto, que no reemplazamos ni siquiera la cantidad de gente que muere
en este país en edad de trabajo, entre los 18 y los 65 años. Entonces, lo que sucede es que la demanda, lo que se demanda de trabajadores, de obreros, de mano de obra es mucho más grande de lo que permitimos en el sistema legal. Entonces, esa diferencia entre lo que el país necesita económicamente y lo que el país permite legalmente, eso se llena parcialmente con inmigrantes indocumentados que vienen a trabajar y, digamos, pagan sus impuestos, tienen sus trabajos, pero el sistema no los permite estar aquí legalmente, ¿no? Entonces, el problema de la migración sin autorización es un problema más del sistema que de gente, digamos, mala que cruza la frontera. Sí, 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 wow, bien interesante esa información. Gracias por compartir eso. Una pregunta sobre los inmigrantes que llegan acá a trabajar. Muchos, creo, hay una percepción que la mayoría que llegan a trabajar y llegan en cualquier manera que llegan, vamos a decir, ilegalmente, porque no hay suficiente visa y carta verde, que la clase de educación que ellos tienen son educación low education, ¿eh? Que no son Sí, como usted, educado como personas que tienen maestría ya o educación, son maestros, aunque yo sé que hay maestros que han pasado por la frontera, hay doctores que han pasado por la frontera y están trabajando en cocina. Yo sé esto, conozco varios, sí, sí, dentistas que trabajando manejan taxi, sí, es cierto, sí. eso mismo. Entonces, que la mayoría que llegan, creo, entiendo, confirma para si es correcto, que la mayoría vienen con una educación básico y no de universidad. Y entonces ellos van a ganar ingresos bajos. ¿Cuánto porcentaje viven en pobreza? De los inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos? Creo que usted tenía esa clase de información en su libro, ¿no? ¿Qué porcentaje viven en pobreza? Sí, bueno, digamos, yo tengo datos del año 2021, así que ya hace unos 3 años, ¿verdad? Más o menos el 13% de los inmigrantes vivían en estado de pobreza según lo que define, digamos, este país como el ingreso mínimo para estar en pobreza, 13%. Para comparar, el 8% de todo el país vive en pobreza, así que, digamos, el inmigrante promedio en este país tiene un poquito, un nivel de pobreza un poco más alto que el resto del país. Pero, y esto es importante, eso no quiere decir que usan más servicios públicos Ujú, que la persona promedio. En realidad, la realidad es lo opuesto. ujú. Los inmigrantes usan menos servicios públicos. Un estudio reciente mostró que más o menos la persona promedio en este país recibe más o menos $8.000 de beneficios públicos. El inmigrante promedio recibe $6.000, ¿verdad? Ujú. Así que en realidad los inmigrantes usan menos servicios públicos a pesar de tener una tasa de pobreza un poco más elevada. ¿Por qué tú piensas, y estamos asumiendo en esa data, esa información, ese estudio que tú, no era su estudio, es otro estudio, ¿no? Es otro estudio, el estudio de servicios públicos es del Cato Institute, que es un instituto que Ah, estudia estos temas, sí. ok, ok, perfecto. Entonces, esa persona que ellos indican en ese estudio, yo sé que no es tuyo, pero de lo que tú entiendes de eso, esa persona que están recibiendo, vamos a decir, $6.000 en servicios sociales, y el americano nativo están recibiendo 8.000. ¿Esos son personas que están aquí legal o sin documentos? Son todas las personas, estoy hablando de Ya. todos los inmigrantes, ¿verdad? Ok, ok. Si uno separa entre inmigrantes, digamos, que están aquí legalmente y los que están aquí sin documentación, los que están sin documentación usan aún menos servicios, Ujú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no califican para la mayoría de los servicios en la mayoría de los estados, ¿verdad? No pueden ujú, recibir food stamps ujú. o, Medicaid, Medicaid o ajá, asistencia con la renta, ese tipo de cosas, ¿no? sí, Eso sí. es solo para inmigrantes legales. Entonces, en realidad, si uno, eh, digamos, el mito de que el inmigrante indocumentado viene aquí y usa servicios públicos,
es un mito. Usan menos porque no califican, no pueden. Este, Ujú. sí. Sí, no, no, perfecto. Gracias por la clarificación, porque hay muchos que mal entienden que o hay una percepción negativa, pero también, en mi palabra, errónea, porque muchos piensan que los inmigrantes que llegan acá, que no solamente son hispanos, son haitianos, son de China, son de todo el mundo llegan acá. De todo el mundo, sí, de Vietnam, de un montón de países, sí. Eso mismo, si llegan acá y que hay una percepción que las personas que están aquí sin documento llegan ilegalmente, que están usando servicios públicos y el Medicaid, el welfare y todas esas cosas. Yo sé que en Carolina del Norte en particular, usted tendrá que proveer documentación que tú estás aquí legalmente, que dice un Social Security Card, una licencia de manejar, una visa o un visa de trabajo, que dice un estatus legal, que a donde te otorga un seguro social. Eso puede ser visa de trabajar, agricultura, estudiante, puede ser green card, carta verde, puede ser varias cosas, turista, que usted tiene un número social y entonces usted puede, en teoría, aplicar para servicios si lo necesita. Pero aquí en Carolina del Norte, yo sé que en otros estados, y creo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de investigar un poquito de eso, que otros estados, ellos dan servicios a personas sin documentos, como California, por ejemplo, o Chicago, o Nueva York. Sí. Yo no sé todo lo que provean. ¿Usted tiene más o menos una idea o no? No tanto, no es mi especialización, pero sí, Ok. o sea, sí, más o menos sí sabemos que, por ejemplo, California es un estado Mm, que da mucho más servicios, ¿no? Sin importar el estatus legal, ujú. lo que usted mencionó, pero no tengo, digamos, números específicos para darle, ¿no? Sí, sí, como yo, como que ya dirijo una organización comunitaria de base, hablando con personas en el Estado y, que se sirven a la comunidad, me dicen que no es posible a buscar. Ahora, si ellos tienen niños, una pareja sin documento tiene niños y esos niños son ciudadanos, nacieron acá, ellos tienen número social, ellos Sí, pueden recibir Medicaid, food stamp, y ellos son ciudadanos. sí, sí, Entonces, sí, sí, exacto, lo- exacto. si los padres están manejando eso porque son los padres, pero los niños es la persona que está recibiendo los servicios, no los padres. Exactamente, sí, exactamente, sí. Y la otra cosa también que a veces cuando yo hablo con distintas personas que tampoco entienden mucho es que muchos dicen, bueno, también si alguien está aquí sin documentos no paga impuestos. En realidad eso no es verdad. Ujú. Uno puede pagar impuestos usando el ITIN, el El ITM. Individual Tax Identification Number, Ujú. y la gran mayoría de los inmigrantes, eh, sin importar el estatus, pagan los impuestos porque es muy importante para establecer un récord de residencia, para poder algún día aplicar para ser residente, el pagar los impuestos. Entonces, desde el punto de vista fiscal, todos los inmigrantes pagan y contribuyen a los impuestos y eso es muy bueno para los estados y para el gobierno federal también. No, claro que sí. Otra vez es una percepción mal entendido otra vez, porque las personas no investigan el proceso, ¿no? Ellos solamente oigan comentarios de varias organizaciones, otra persona dijo lo siguiente y no lo investigan. Y por eso estamos teniendo esta conversación con usted sobre su libro y también la investigación que usted ha hecho. También usted ha mencionado en su libro, también en otra entrevista que ha hecho usted sobre la Carta Verde. ¿Qué son la mayoría de la gente que reciben la Carta Verde aquí en los Estados Unidos? ¿Quién son? Porque es bien interesante para el pueblo a oír eso. Sí, el sistema de migración de este país es muy peculiar, es distinto al sistema de casi cualquier otro país en este sentido.
Yo había mencionado antes que en este país damos 1 millón de cartas verdes de green cards por año, más o menos, 1 millón, poquito más, 1 millón y poco. Bueno, dos tercios, o sea, el 66%, ¿verdad? La gran mayoría Ujú. van a lo que, digamos, a ver, lo voy a decir en inglés primero, family reunification, ¿verdad? Inmigrantes que vienen aquí con el sponsor, con un sponsor familiar, ¿verdad? O sea Ujú. que digamos, está casado con un ciudadano, con un residente, hijo, o tal vez pariente, tal vez padre, tal vez hermano o hermana de un residente, Punto de ¿verdad? clarificación, perdón, doctor. Por ejemplo, si la persona vive en Uruguay, Sí, y usted vive acá en los Estados Unidos y usted tiene tu papá, por ejemplo, en Uruguay, y tú eres ciudadano, tú quieres traerlo para acá, sí, unirse con su familia, su abuelo, a los abuelos con los niños, ¿eh? Entonces, esa carta verde representa, esa persona, tu papá venga para acá y los Estados Unidos da a él un carta verde, representa los 66% porque están unificando la familia. exacto, Ok. pero Ajá. el ejemplo que usted dio no es el caso más común. El caso, porque hay prioridades, ¿verdad? O Ajá. sea, la prioridad es primero esposo o esposa. O sea, que si yo, digamos que si yo vengo aquí, mi esposa está en Uruguay, la primera prioridad es traer a mi esposa o Ok. a un hijo menor de 18 años, que no sea adulto, Ok. ¿verdad? Entonces, el caso más común es ese, esposa, esposo o hija. Immediate family, se dice en inglés. Immediate Ok. family. Ok. Y Ajá. después la segunda prioridad es para padres, hijos mayores de edad o hermanos o hermanas, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, esos casos que acabo de mencionar son 2 tercios de ese millón de cartas verdes anuales, 2 tercios son familia inmediata o familia, digamos, extendida. Pero eso no se aplica a primos, No. abuelos, ¿no? O sea, no es que es, digamos, sin fin, ¿no? Es familia bastante cercana. Ajá. Entonces, 2 tercios es familia. Y digo que eso es muy peculiar porque la gran mayoría de los otros países en el mundo le dan mucho más prioridad a inmigrantes que vienen por temas de empleo, Ujú. ¿verdad? Que vienen con trabajo o que tienen, por ejemplo, en Canadá, Canadá tiene un sistema de puntos según la educación y eso que uno tiene, le da más puntos a uno y entra al país. Aquí no tenemos un sistema así. Entonces, 2 tercios son para estos familiares y después el 15% son visas de empleo. Alguien que viene aquí con una empresa que Ujú. es el sponsor, y ahí se le da prioridad a gente que tiene mucha educación, gente Ujú. con licenciaturas, con maestría, con doctorados. Es muy raro que le den una visa de empleo a alguien que no tiene educación universitaria. Entonces, la mayoría de la gente que viene sin educación universitaria por caminos legales, viene por medio de la familia, como acabo de mencionar. Y bueno, y después lo poquito que queda, porque entre el 66% y el 15% ya usamos casi todo el cien Casi por ciento 90. Ya, ya. Ajá. Después hay la próxima categoría son inmigrantes humanitarios, refugiados, gente que con temas de asilo. Y después hay un pequeño porcentaje, 55.000 visas al año, que son 5%, que es lo que se llama la visa de diversidad, el diversity visa, que Ujú. se le da a gente que viene de países que no mandan muchos inmigrantes al país y meten el nombre en una lotería y ganan la lotería. Es un sistema bastante peculiar, como dije antes. No hay ningún país que tenga el mismo sistema. Nosotros tenemos si puedo usar sus ejemplos como mi análisis, una sistema más amplia con inmigración de que otros países. Otros países, por ejemplo, Canadá, tú puedes entrar solamente si estás yendo para estudiar o yendo para trabajar en particular, pero no tienen todas estas otras categorías que tenemos nosotros. Y Canadá tiene esas categorías, pero le da distintas prioridades. Canadá, por ejemplo, le da mucho más prioridad a la gente que viene por empleo y menos prioridad a la gente que viene por familia. O sea, en Canadá dos tercios de los inmigrantes son inmigrantes económicos que vienen por temas de empleo y un tercio son inmigrantes familiares. Y aquí es exactamente lo opuesto.
Este, Interesante. y la otra Ah, cosa que en este país tenemos un sistema de visas no permanentes, de visas temporarias, digamos, employment visas, gente que puede venir por ejemplo, a trabajar para la cosecha, como la H2A ya. o la H1B, que son gente educada que viene a trabajar por 6 años y tiene que volver al país o volverse residente permanente. Y ahí damos unas 200, 300 mil visas por año, tal vez un poco más, 400 mil, pero no hay gente que se queda permanentemente. Una observación en lo que tú compartiste de Canadá y en comparación con los Estados Unidos. Estoy aprendiendo mucho hablando con usted. Nuestro país, Estados Unidos, es único en muchas maneras de comparación en otros países. Tenemos una constitución bien fuerte acá, que apoya los derechos individuales, tiene una fundación bíblica de Dios cristiano porque los fundadores eran personas de fe. Tienen una sistema cristiana, más o menos un movimiento en la constitución y el sistema de inmigración, me estoy dando cuenta ahora, como tú lo estás explicando, el sistema de inmigración está basado en reunificación de la familia principal, los green card, el 66%. Y eso es una fundación cristiana con bíblico, uniendo una familia que sean juntas, right? Y pueden crecer y prosperar, y es importante que papá y la mamá sean juntos, los niños sean juntos y pueden crecer como familia. Bien interesante, en esta conversación con usted me di cuenta de eso. Ahora en Canadá, como comparación, es por trabajo cómo usted va a impactar nuestro país con su mano de obra, con su educación, con su talento para bendecir nuestro país y secundaria es su familia. Bien interesante que es una observación. Ni me di cuenta. Sí, o No, sea, no eso que su tiene, opinión, doctor, pero estoy diciendo que my opinion. sí, sí. Bueno, eso tiene, yo creo que sí, hay muchos grupos religiosos y motivaciones religiosas que le dan Ah, mucha prioridad a la unificación familiar. familia, Yo, sí. yo personalmente estoy de acuerdo con eso, creo que es algo bueno e importante. Digamos, hay un lado oscuro de eso Mm, en la historia de por qué surgió que no es tan, digamos, tan positivo. ok. Esa decisión de darle la mayoría de las visas por unificación familiar, esa decisión se hizo en el año 1965 Sí, y se hizo por temas, en realidad temas racistas, porque antes de 1965 la gran mayoría de los inmigrantes venían de Europa, eran gente, digamos, blanca, gente de raza blanca europea, y muchos legisladores por temas racistas dijeron, miren, queremos que la gran mayoría de las visas las demos por temas de unificación familiar para mantener al país europeo, blanco, sí, y, ok. y no darle visas a gente que viene de países que no sean de raza blanca. Así que también hay un poco de, Mm, lamentablemente, una int- historia un poco oscura, pero sí estoy de acuerdo con usted de que el principio de mantener a las familias unidas es un buen principio y creo que debemos mantenerlo. Mi opinión personal es que no, tenemos que mantener ese principio y también a la misma vez aumentar la inmigración económica para tener más equilibrio. interesante. Y eso, Sí, el origen tenía sí. otro fundamento y enfoque durante ese tiempo. Y los Irish, los Polish vinieron para acá y vinieron por Ellis Island y toda esa cosa. Eso, mantener los italianos, los Yes. alemanes. Yes, yeah, no, 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 yo sabía de eso, pero no hice la conexión. Sí, Y esto porque estamos hablando para uno aprender también y también el pueblo entender esto. Pero ¿por qué usted piensa que los inmigrantes usan menos en servicios 6,000 que de los americanos nativos que usan 8,000? Yo pienso, yo tengo my own opinion, pero ¿por qué usted piensa eso en números más bajitos? bueno, más que yo creo que la explicación
hay varios motivos, ¿no? Pero el más importante es porque ese porcentaje grande de inmigrantes sin documentación no pueden, simplemente no tienen acceso, Okay. ¿no? Yo creo que también hay un porcentaje grande de inmigrantes que simplemente no saben cómo funciona el sistema, ¿verdad? No saben aplicar, no saben, ni siquiera saben que existen ciertos servicios porque son nuevos en el país, no entienden cómo funciona el sistema y no utilizan o aplican para ciertos beneficios que podrían recibir. También es cierto, y esto no sé por qué, ¿verdad? Pero es cierto que los inmigrantes, en especial los inmigrantes hispanos, Ujú. como yo y como muchos otros, por algún motivo tenemos una tasa de empleo mucho más alta que la persona promedio. Yep. O sea que trabajamos y aún, por ejemplo, yo mencioné antes que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país. El 94% de los que tienen edad de trabajo trabajan. 94% es una tasa de empleo altísima. Ujú. Entonces, no sé si es la mentalidad del inmigrante o la idea del buscar el American Dream, pero los inmigrantes trabajan a un nivel muy alto, más que digamos, el americano nativo. Y no tengo una explicación muy clara por eso, pero es parte del motivo también. Pues yo te puedo decir mi razón por qué eso es. Como, sí, sí, como director de una organización comunitaria a nivel estatal en Carolina del Norte, nosotros hemos hecho estas preguntas a varios hispanos. Hacemos encuestas. Hicimos como unos 2,000, más o menos, 2,500 encuestas de papel cara a cara en la comunidad con los hispanos. Y también hacemos presentaciones en iglesias, en centro comunitario, llenando el salón con hispanos, hablando de servicio y programa que nosotros como organización proveemos. Y nosotros hemos aprendido también por data de Carolina del Norte que el hispano de Carolina del Norte tiene unos 67% trabajan, que workforce participation en Carolina del Norte, 67%. Y Oh. los americanos, 63%. Ujú, ujú. Blancos y los negros, 63%. Y los hispanos, 67%. Sí, sí. Ahora, Ujú. y cuando nos hacemos la pregunta a ellos, ¿por qué ustedes trabajan? Dice, porque vinimos aquí a trabajar, ¿right? Porque somos primera generación hispano acá en Carolina del Norte, vinimos a trabajar. Y en nuestros países no hay sistema de servicios sociales. There is no social safety net allá. No hay Medicaid, no hay WIC, no hay FTC, no hay nada de eso. Si tú no trabajas en nuestro país, tú no comes, tú te mueres. Es bien simple. Acá ellos vienen con la expectativa porque nacieron allá y si no hay esa clase de servicio, vienen acá y dicen, tengo que trabajar. Y también ellos ven como tienen preocupaciones de tocar los sistemas sociales por falta con preocupaciones de su carta verde, su estatus inmigratorio, varias cosas, pero principalmente es porque en su cultura no es normal. Dice, yo vengo a trabajar, yo no soy vago, yo no voy a coger, I don't want to take the public dole, right? Sí, sí. Y ven a otra persona que están cogiendo la ventaja del sistema, no trabajando. Ellos le ven a ellos en primera generación, en un ojo negativo. Dice, mira, ni está enfermo, este puede trabajar. So, Sí, eso sí. es nuestra cultura de venir a este país a trabajar y proveer para nuestra familia y mandar dinero para atrás a nuestro país para apoyar a la familia que se queda atrás en El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico es national, no local, pero que vienen acá para trabajar. So, eso es, nosotros hemos oído eso. No hay sistemas sociales allá. Sí, sí, yo creo que, o sea, yo le creo lo que me dice, o sea, Lógico. yo veo lo mismo eso en las culturas hispanas, ¿no? Y bueno, y no solo hispanas, culturas de muchos inmigrantes, los asiáticos, por ejemplo, también tienen esa mentalidad, así que le creo la explicación. También en esos países asiáticos, India, China, todos los China es communist, pero otros países, Indonesia, también no tienen esos clases de servicios sociales. América es bien generoso
Es un país, sí, es un país generoso. Yo creo que es bueno para el país. O sea, aún sabemos que culturalmente, ¿verdad? Esto no es tanto económico, pero por ejemplo, si uno le pregunta a un inmigrante si piensa que el futuro de sus hijos va a ser mejor que el futuro de uno mismo, claro. el 77% de los inmigrantes dicen que sí. Si uno Ujú. le pregunta a un nativo la misma pregunta, menos del 50% dice que sí. Entonces hay como cierto optimismo, cierta idea de perseguir el sueño americano que creo que le hace bien a una cultura, le hace bien a un país tener siempre, digamos, una ola de inmigrantes con ese optimismo, con ese empuje para trabajar. Es algo bueno, me parece. No, claro que sí. Otra pregunta sobre su estudio. ¿Usted ha entendido o ha sido una pregunta o tienen un entendimiento de cómo los inmigrantes que llegan acá a primera generación, cómo ellos, qué son su enfoque político? Quiere decir que si ellos son más conservadores, son más moderados, son más liberal, porque en nuestros países no tienen los partidos demócrata y republicano. En nuestros países tienen de la izquierda, progresivo, conservador. Esos son los títulos que usan allá, aunque eso están conectados con partido acá, conectado con partido, esos términos. Pero allá Sí, no tienen el elefante o el donkey. sí, sí, entiendo. Entiendo lo que me pregunta. Sí, sí. Mire, esto es muy interesante. O sea, hay algunas, digamos, no sé si puedo responder la pregunta exactamente como usted me la hizo, pero Ajá. hay algunas cosas que sí sabemos que son muy interesantes. Yo creo que a veces se piensa, bueno, que por ejemplo, los inmigrantes son todos mucho más, yo qué sé, demócratas o más republicanos. No es ni una cosa ni la otra. En Mm. realidad, el inmigrante refleja mucho las opiniones políticas del lugar donde se asienta. Ajá. Entonces, el inmigrante, por ejemplo, que llega a un lugar conservador como Texas, Ok. tiende a ser más conservador. El inmigrante que llega a un lugar más liberal como California o New York, Mm. tiende a ser más liberal. O sea que, ¿por qué? Porque uno llega, como usted dijo, si yo vengo a mi país y no existe esa política, tengo que aprender de alguien, digamos, cómo funciona el sistema y de Mm. alguien voy a formar mis opiniones políticas interactuando con mis vecinos, con las personas que conozco. Entonces, en realidad el inmigrante, una forma de que se asimila es que adopta la opinión política del lugar donde llega, ¿no? Ujú. Entonces, no es que los inmigrantes, no es correcto decir, bueno, mire, el voto hispano es más demócrata o más We're republicano. En not realidad monolithic. Yeah. no es monolithic, ¿verdad? Y también la otra cosa es que los hispanos no somos un grupo, ¿verdad? O sea, el peruano es distinto que el venezolano, que el uruguayo, que el brasileño, que el puertorriqueño. Lo que sí sabemos, hay un área en la que los inmigrantes tienden a ser más conservadores y es en ciertos temas sociales. Ujú. Por ejemplo, los inmigrantes son más religiosos, Ujú. tienden a tener familias más tradicionales, Ujú. están más en contra del aborto, por ejemplo. Entonces, en ciertos temas sociales, el inmigrante promedio es un poco más conservador que el local, pero eso no se aplica a todas las opiniones políticas, ¿entiende? Ujú. Este, entonces, esa es la mejor respuesta que puedo darle. Y eso, y en su respuesta, eso fue en general que tu respuesta, basado en el investigación que tú has hecho con tu estudio de su libro de The Truth About Immigration, o eso es más o menos anecdotal, como tú lo entiendes, y otras que tú has leído en otros lugares, como para entender esa respuesta política. Sí, son respuestas, son estudios que han hecho politólogos, ¿verdad? Gente que Ok. estudia ciencias políticas, que estudian las opiniones políticas de la gente, de los que votan. Ujú. Entonces sí, esos lo que dije está basado en estudios. Ok. Incluso también el hecho de que los inmigrantes son más religiosos, tienen familias más tradicionales, etcétera. Todo Ujú. eso viene de estudios. Así que lo que yo le diría a alguien que se preocupa que, uy, mire, no queremos inmigrantes de tal lugar porque van a cambiar la opinión política, yo diría, mire, el inmigrante forma sus opiniones políticas hablando con sus vecinos, entonces va a reflejar la opinión política local, digamos, como cualquier persona. Sí, claro, claro, va aprendiendo y cambiando, modificando sus pensamientos en varias áreas. Y en general, en la investigación que tú has hecho para tu libro,
todos esos estudios, ¿usted ha hecho la mayoría de la investigación tú mismo con gente en Wharton o tú cogiste, vamos a decir, 20%, 50% es mi estudio personal con mi grupo y yo cogí otro estudio, Cato, toda esa cosa, y hice un análisis y incluí eso en mi libro? Tengo una causa para esa pregunta, pero contéstala para que yo pueda responder. Sí, bueno, depende del tema. O sea, el libro es Ah, un libro muy ambicioso, cubre muchos temas. La mm, primera mitad cubre cómo los inmigrantes afectan la economía ok. y la otra mitad cómo los inmigrantes afectan a la sociedad, ¿no? Ujú, Entonces, hay 10 capítulos. De los dos, hay dos capítulos que están basados muy fuertemente en la investigación que yo he hecho directamente. Este, ujú, y después los otros 8 capítulos son temas que han estudiado otros. Pero una cosa importante que quiero ujú, enfatizar es que no es que yo formé mi opinión antes y fui a buscar estudios que, digamos, que estaban de acuerdo con mi opinión. Yo empecé muy agnóstico, yo no tenía, digamos, la agenda de ir y decir que los inmigrantes son buenos o malos o neutrales, ¿no? Este, para cada capítulo yo fui y busqué la mejor investigación que se ha hecho, y el libro está basado no solo en un estudio digamos, para concluir, para llegar a una conclusión sobre un tema, me fijé en muchos estudios y en llegar a lo que la mayoría de los estudios concluyen, ¿no? No tratar de afectar las ujú. conclusiones de acuerdo a mis opiniones o las cosas que yo pensaba de antemano. Pero así que, bueno, en resumen, digamos, el 20% es mi investigación y el resto es investigación hecha por otros, pero siempre académicos que publican en revistas de buena reputación, ¿verdad? Sí. Sí, 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 yeah, yeah. Good research. Good research. Yeah, yeah, Sí. yeah. Una pregunta también que tiene la audiencia es sobre y personas que piensan que el inmigrante que llega aquí saca más en servicio que ellos pagan en impuestos. Usted puede clarificar eso porque ese statement es correcto up to a certain point. So, clarifícalo un poco. El inmigrante saca más en servicios antes que pagan ellos en taxes y aportación a la economía. Clarifica eso. Tú me lo Sí. dijiste antes, pero clarifícalo. Bueno, es un tema un poco complicado, no es difícil, pero un poco complicado. O Okay. sea, como dicen en inglés, the short answer, ¿verdad? La conclusión Sí. es que el inmigrante contribuye mucho más de lo que usa en beneficios, Okay. ¿verdad? Ujú, Eso si hablamos a nivel total del país, a nivel federal, ¿verdad? ujú, Uno de los mejores estudios muestra que el inmigrante promedio contribuye más de $250,000 en impuestos a lo largo de su vida. ¿Ok? Y eso, digamos, la contribución positiva, a mí, digamos, que paga más en impuestos de lo que usa en servicios. ujú, El tema es que a corto plazo y a nivel local es un poquito distinto, ¿verdad? Cuando llega una familia inmigrante nueva, en los primeros años consumen más en servicio de lo que pagan en impuestos, ¿verdad? Porque hay que educar a los niños, a veces hay ciertos servicios de vivienda o de food o algo así, de ujú, comida ujú. que le cuestan, pero esos costos no son a nivel federal, sino son a nivel del Estado y a nivel de Local. la ciudad, a nivel local. Ujú, ujú, Entonces, la localidad, el Estado y la ciudad a corto plazo paga más de lo que recibe, ujú, pero a largo plazo, cuando uno empieza a incluir la segunda generación, la tercera generación, los descendientes de los inmigrantes pagan mucho más en impuestos al Estado de lo que el Estado gasta para darle la bienvenida a un inmigrante de primera generación. Así que es un tema de qué nivel estamos hablando, federal o local, y estamos hablando a corto plazo, digamos, 4 o 5 años, o estamos hablando a largo plazo, a lo largo de la vida del inmigrante. Entonces, digamos, la conclusión muy clara es que la contribución fiscal del inmigrante es súper positiva, pero a largo corto plazo. plazo, claro, el alcalde tiene que balance the budget, ¿verdad? Ah. Tiene que cubrir los costos a corto plazo. Déjame darte un ejemplo. Entonces, una familia primera generación llegan acá, su papá y mamá llegan con un niño, ese niño, todos han nacido allá en su país, vamos a decir México, para decir algo.
llegan acá a Carolina del Norte y entonces ellos se ubican en Raleigh. Él está trabajando, la mamá está trabajando, el niño está en la escuela pública. El gasto de esa familia por la escuela de su niño o niños, usando la vivienda, ellos van a pagar la renta para la vivienda, pero hay calles, hay parques, hay centro comunitario, hay varios servicios que la familia usan en la área que ellos viven. Sí, policía, educación, etcétera, sí. Bomberos, todas esas cosas, right? Y ellos están aportando en la economía y están pagando taxes en gasolina y sales tax y todas esas cosas, pagando, comprando cosas, ropa. I get it. Esa primera generación de familia llegan y le cuesta más a esa ciudad, por ejemplo, Raleigh, le cuesta más que ellos pagan para esa primera generación. Ese niño que ya, cuando ese niño se llega a 18 y ese niño va para la escuela universitaria o colegio o empieza a trabajar y entonces esa segunda generación empieza a pagar su porción de taxes y vivienda, todas esas cosas y esa ciudad recibe los beneficios de esa segunda generación. Cuando, Claro. en su opinión, la ciudad, en general statement, empieza a ver el beneficio de ese niño, cuando la segunda generación, 18 9 20 o la tercera generación, es cuando ellos ven la bendición de No, los sí. inmigrantes. La segunda, o sea, ya en la segunda generación se ve, la segunda y tercera generación aportan más del doble Okay. de lo que le cuesta a la ciudad la primera generación. Así que ya Ah, llegando a la segunda generación, ese niño, ya después de, digamos, unos años de que ya ha estado trabajando ese niño ha contribuido más para cubrir todo lo que le costó al Estado, este, mm, digamos, pagar para sus padres. Pero mire, tenemos que poner esto en perspectiva. mm, Primero que nada, eso siempre es así. mm, La gente nueva siempre cuesta un poco, ¿verdad? O sea, la forma más rápida de bajar gastos públicos es no tener hijos, ujú. ¿verdad? Si Claro, cerramos las escuelas públicas, sí. si no aceptamos más gente nueva, obviamente que vamos a ahorrar mucho. El problema es que, ¿qué estamos haciendo? Tampoco vamos a tener gente que paga impuestos en el futuro, entonces nos estamos suicidando fiscalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que aceptar que sí, siempre una persona nueva, Ujú, sea local o sea extranjera, siempre nos va a costar algo. ujú, Pero no quiere decir que no vale la pena recibirla o tener a esa persona, porque a largo plazo esa persona y sus hijos y nietos van a contribuir más de lo que nos costó al principio. Eso es, o sea, también es verdad en una familia. Mis hijos a mí me están costando un montón, ¿verdad? ajá, sí. Pero a la larga van a aportar más de lo que me han costado a mí, ¿verdad? Pero alguien tiene que aceptar ese costo a corto plazo. La otra cosa es que no podemos limitarnos solo a hablar de impuestos y servicios públicos, Ujú, porque también estamos hablando de que ese niño, y no solo ese niño, sino los inmigrantes mismos de primera generación, hacen otras cosas, ¿verdad? Ellos trabajan, las ujú, empresas que los contratan pagan impuestos. ujú. Algunos van a empezar sus empresas propias, van a crear empleos para otros. Claro. Van a, por ejemplo, tal vez a alguno se le ocurra una idea y va a crear una tecnología nueva o un producto nuevo. O sea, hay un montón de otros beneficios económicos que van mucho más allá de los servicios públicos. Entonces, cuando sumamos todas esas cosas, eh, Raleigh o cualquier lugar, Ujú, o sea, económicamente está mucho mejor aceptando a estas personas que no aceptándolas, ¿no? Sí entendiendo que sí, hay ciertos costos a corto plazo, pero eso es normal. claro que sí. No, no, claro, y estoy de acuerdo que los inmigrantes benefician más al Estado y nuestro país y aportan más durante un tiempo y también necesitamos la mano de obra, necesitamos los trabajadores, necesitamos todo el mundo necesario para trabajar. Pero gracias, Zeke, que está con nosotros, doctor, para compartir esta información tan importante con el pueblo hispano. Voy a poner el enlace del libro Pueblo en las notas de este episodio y toda la información y contacto también si quiere conectarse con Zeke para más información sobre su libro
y a su estudio. Lo pongo todo en los show notes. Fue un honor tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Fue un honor para mí. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.